Un bombardeo israelí mató a 5 personas en un centro de distribución de alimentos en Rafah, de acuerdo a funcionarios de salud palestinos. Según la UNRWA, al menos uno de los fallecidos es funcionario de la organización. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno israelí tiene la responsabilidad de garantizar el trabajo de las agencias humanitarias. Rusia advirtió este miércoles que la guerra con Ucrania podría salirse de control y expandirse geográficamente. A través de su portavoz de Asuntos Exteriores, Moscú culpó a 2 miembros de la alianza militar de la OTAN de empujar a Occidente al borde del abismo. Y Cataluña anunció que celebrará elecciones anticipadas el 12 de mayo después de que el Parlamento rechazara la propuesta de presupuesto del gobierno separatista. En tanto, el Tribunal Supremo no ve motivos para impedir que Carles Puigdemont se presente a los comicios porque no ha sido condenado ni procesado por delito de rebelión o terrorismo. ¿Qué tal? Bienvenidos a France 24. Les invito a revisar entonces la actualización de las noticias. Empezamos en Gaza, donde se registró un ataque israelí en un centro de distribución de la UNRWA en Rafah. Según el Ministerio de Salud gazatí, el bombardeo dejó 5 personas muertas. Las Naciones Unidas confirmaron por su parte el fallecimiento de uno de sus trabajadores. Según la Agencia para los Refugiados Palestinos, desde que comenzó la guerra hace 5 meses, al menos 165 miembros del equipo de su equipo han muerto, incluso mientras cumplían con su deber. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió al tema llamando a la responsabilidad. El ejército israelí y el gobierno israelí tienen la responsabilidad y la obligación de hacer todo lo posible para garantizar que los trabajadores humanitarios puedan hacer su trabajo. Y entre otras cosas, eso significa asegurarse de que si hay una instalación humanitaria claramente identificada, no sea atacada. Un barco que contiene unas 200 toneladas de comida viaja rumbo a Gaza en medio de la crisis de hambruna. El gobierno de Israel, que mantiene un bloqueo terrestre total sobre la franja, dijo que se asegurará de que los suministros que llegan por mar no ayuden a Hamás. Veamos. 4 barcos zarpan desde esta base militar en Virginia hacia la costa de Gaza para construir un puerto temporario. Se espera que el muelle flotante aumente considerablemente el envío de comida hacia el enclave. Chipre anunció que enviará un segundo paquete de ayuda a Gaza en los próximos días. Así lo explicó su ministro de Asuntos Exteriores. Una vez que estemos totalmente listos para la misión, podremos repartir hasta 2 millones de comidas o 2 millones de botellas de agua cada día. La construcción del puerto demorará 60 días, según Washington. Un marco de tiempo que muchas organizaciones de ayuda dicen es demasiado largo para los palestinos que se enfrentan a la hambruna. La construcción de este terreno tomará tiempo, pero las necesidades sobre el terreno son urgentes. No debemos ignorar el hecho de que hay camiones esperando en Rafah y que la ayuda terrestre continúa siendo la manera más eficiente para ayudar a la población que de verdad la necesita. Varios sectores de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, han desaprobado el bloqueo por parte de Israel hacia la ayuda humanitaria. Cuando buscamos alternativas para brindar ayuda, ya sea por aire o tierra, tenemos que recordar que la manera usual para enviar apoyo a través de vehículos está cerrada de manera artificial y la inanición está siendo utilizada como una arma de guerra. El enclave ha visto un aumento de ayuda en días recientes, pero todavía no es suficiente. El diplomático más alto de la Unión Europea le ha pedido a Israel dejar que la ayuda pueda ser entregada a través de tierra para alimentar a los más de 2 millones de palestinos en Gaza. Cambiamos ahora a la guerra en Ucrania. Moscú advirtió que el conflicto bélico podría salirse de control y expandirse más allá de las fronteras ucranianas debido a las acciones imprudentes de algunos países de la OTAN. En una conferencia, la portavoz de Asuntos Exteriores rusa aconsejó además a Occidente abandonar la idea de derrotar estratégicamente a Rusia. Veamos. Debido a acciones imprudentes de uno o 2 países de la Unión Europea o de la OTAN, la crisis ucraniana puede fácilmente extenderse más allá de sus fronteras geográficas, adquirir una escala completamente diferente y salirse de control. Justamente en relación a la tensión entre Occidente y Rusia, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, pidió más coordinación de la defensa europea, argumentando que evidentemente Rusia se está preparando para un largo conflicto con Occidente. Recordemos que Vladimir Putin dijo que la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN era un paso sin sentido y que Rusia desplegará tropas y sistemas de destrucción en la frontera finlandesa después de que Finlandia se una a la alianza. Escuchemos las declaraciones del primer ministro finlandés. Evidentemente, Rusia se está preparando para un largo conflicto con Occidente y representa una amenaza militar permanente y existencial para Europa.
Si nosotros, como Europa Unida, no respondemos lo suficiente a este desafío, los próximos años estarán llenos de peligro y de la amenaza inminente de ataque. Seguimos hablando de la guerra en Ucrania. Nuevos ataques rusos dejaron al menos 8 muertos en varias regiones ucranianas, incluidos 5 en la ciudad natal de Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Por otro lado, este miércoles varios drones alcanzaron algunas ciudades rusas y al menos 2 refinerías de petróleo. Gabriel Kolchen tiene los detalles. El balance de víctimas del ataque ruso sobre la ciudad de Kryvyi Rih subió a 5. El martes por la noche, misiles rusos alcanzaron la ciudad natal de Volodymyr Zelensky en el centro del país, que además dejaron alrededor de 40 heridos, incluidos varios niños. Я лежала на кровати, а кровать была рядом с окном в спальне. Oí un fuerte estruendo. Me levanté cuando algo me golpeó en la frente. Me caí de la cama y solo entonces me di cuenta de que me habían caído encima los marcos de la ventana. Tengo dolor de cabeza y náuseas. El resto ya lo saben. Gracias a Dios estoy viva. Otros ataques nocturnos dejaron al menos 2 muertos en la región de Donetsk y 1 en la ciudad de Sumy, en el noreste del país. Ahí un bloque de apartamentos fue alcanzado por las bombas. Nuestros socorristas siguen buscando entre los escombros, utilizando equipos especiales. Levantamos bloques y placas de hormigón, porque aún podría haber personas atrapadas debajo. Así pues, la operación continúa. Por otro lado, se reportaron ataques de drones ucranianos sobre ciudades rusas. Alcanzaron varias refinerías de petróleo, como la de Novochachinsk y de Ryazan, donde provocaron un incendio y hubo varios heridos. Además, otro dron dañó un edificio en Belgorod, situada cerca a la frontera con Ucrania. En esta misma ciudad y en Kursk, milicias rusas pro-ucranianas reivindicaron incursiones ocurridas el martes. También instaron a los civiles a abandonar estas ciudades el miércoles, anunciando que planeaban llevar a cabo nuevos ataques. Este miércoles, la Unión Europea aprobó el primer conjunto de reglas básicas para regular el uso de la inteligencia artificial. Luego de 3 años de elaboración, la ley llega en un momento en que tecnologías como ChatGPT o Gemini de Google han despertado algunas preocupaciones en torno a la desinformación o las noticias falsas. Previamente conversamos con Iván García del Blanco, eurodiputado socialista y negociador justamente de esta ley de inteligencia artificial, quien nos comentó la importancia de este gran paso. Porque somos el primer espacio político territorial que toma una decisión como regular la inteligencia artificial como un gran fenómeno total, completo, horizontal, y abordamos toda la complejidad que tiene esta cuestión, además con vocación de continuidad, es decir, con vocación de que esta ley además nos sirva para futuros avances tecnológicos. Intentamos llegar a un equilibrio en cuanto a generar las condiciones para el desarrollo tecnológico, para la inversión, para la competitividad de la Unión Europea en el exterior, pero al mismo tiempo creamos un espacio de seguridad para defender los derechos fundamentales y también los valores colectivos de nuestros ciudadanos. Continuamos en otro tema. Este miércoles, Cataluña anunció que llamará a elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo, ya que su propuesta presupuestaria fue rechazada por el gobierno regional. Los comicios anticipados estipulan la elección de 135 miembros del Parlamento regional. Para entender este tema, desde Barcelona, nuestra corresponsal Elise Gassengel nos amplía. Nuevo adelanto electoral en Cataluña. El presidente catalán Pere Aragonés lo anunció esta tarde. Hay elecciones anticipadas convocadas para el próximo 12 de mayo tras fracasar la aprobación de los presupuestos en el Parlamento catalán. Esta tarde el gobierno de Pere Aragonés, de la izquierda independentista de Esquerra Republicana, llevaba meses gobernando en minoría, intentando convencer a otros partidos para aprobar estos presupuestos, intentando contentar tanto, por ejemplo, a los socialistas, quienes pedían, entre otras cosas, mantener el macroproyecto turístico de casino de Hard Rock en Cataluña, mientras que otros partidos, como la izquierda alternativa de En Comú Podem, pedían en cambio pues abandonar este proyecto a cambio de su voto de estos presupuestos.
juntos no se consiguió ningún consenso, pues hay adelanto electoral y sigue la inestabilidad política en esta comunidad autónoma en un momento muy complejo. Recordemos, Cataluña está pues en una sequía histórica para la región y también en España sigue el trámite de la ley de amnistía a los independentistas catalanes y justamente sobre este tema se pronunció esta tarde Carles Puigdemont, el expresidente catalán que lleva desde 2017 en Bélgica, pues en los pasillos del Parlamento Europeo. Él presumió del hecho de que según sus cálculos pues la ley de amnistía se aprobará a finales de mayo y pues él podrá volver a España y estar presente durante el debate de investidura del próximo presidente catalán aquí en Barcelona, aunque no aclaró si él, como ex líder catalán que retornaría aquí en España, pues sería el candidato a estas elecciones catalanas o si en cambio será el candidato de Junts per Catalunya otra vez a las elecciones europeas que tendrán lugar un mes después, el próximo 9 de junio. Bien, dejamos Europa y nos vamos a Haití porque el presidente de Kenia, William Ruto, reafirmó el compromiso de ayudar al país caribeño y dijo en una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que Kenia liderará la misión multinacional de Naciones Unidas que intentará contener la crisis de seguridad en Haití. Las declaraciones llegan un día después de anunciar la suspensión del envío de fuerzas. Le aseguré al secretario Blinken que Kenia asumiría el liderazgo de la misión de la ONU de apoyo a la seguridad en Haití para restaurar la paz y la seguridad en Haití, tan pronto como el Consejo Presidencial esté establecido según un proceso acordado. Y en línea con este tema, la Unión Europea anunció el envío de ayuda humanitaria a Haití. Se trata de un paquete de 20 millones de euros que tendrá como objetivo cumplir las necesidades urgentes de la población en relación a la seguridad, los alimentos y el agua potable. Escuchemos las declaraciones del portavoz de la Unión Europea. La Comisión Europea asignó hoy 20 millones de euros de ayuda humanitaria para Haití, donde un nivel sin precedentes de violencia de bandas está aumentando dramáticamente las necesidades humanitarias en todo el país. La financiación ayudará a los socios humanitarios a abordar las necesidades más urgentes de la población en términos de protección, asistencia alimentaria, nutrición, agua, saneamiento y atención de la salud. Este miércoles, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó en un voto bipartidista un proyecto de ley que obligaría al propietario chino de TikTok, ByteDance, de vender la aplicación de video. La medida responde a las preocupaciones de Washington respecto a temas de seguridad nacional. Sin embargo, China acusa a Estados Unidos de querer proteger sus intereses económicos. Gabriel Colcho nuevamente nos entrega los detalles. TikTok plantearía graves riesgos para la seguridad de Estados Unidos y podría inmiscuirse en las elecciones presidenciales. Es lo que afirman los congresistas que votaron a favor del proyecto de ley que busca prohibir el uso de la aplicación en el país si la empresa china ByteDance no se separa de ella. Se pide que propietarios no chinos compren la empresa en un plazo de 6 meses. TikTok is a threat to our national security because it is owned by ByteDance. TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional, porque es propiedad de ByteDance, que cumple las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque lo dice la dirección de ByteDance y porque lo exige la legislación china. Este proyecto de ley, por lo tanto, obliga a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino. El proyecto debe ahora ser debatido por el Senado, donde encara mayor oposición. Incluso si es aprobado, podría enfrentarse a problemas legales por posiblemente ir en contra de la libertad de expresión. Usuarios de la aplicación protestaron frente al Congreso explicando cómo TikTok cambió su vida y por qué temen por sus negocios en línea. Tengo una tienda de stickers. En realidad mi hijo es un artista autista que no puede hablar, pero sus diseños se hicieron virales durante la pandemia. Tras conocer el resultado del voto, China advirtió que tal decisión se volvería inevitablemente en contra de Estados Unidos. En los últimos años, aunque Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok amenace la seguridad nacional estadounidense, no ha dejado de reprimir a TikTok. Usan este tipo de comportamiento de intimidación porque no pueden ganar en competencia leal. En 2020, Trump ya había intentado prohibir TikTok, pero recientemente cambió de opinión, argumentando que quitarlo ayudaría a Facebook, otra aplicación criticada por el expresidente.
Llegamos al final de este bloque de noticias. Continúe en France 24, ya llegan más actualizaciones.